la primera Navidad, el nacimiento de Jesús y su proclamación. Un cristiano debe tener un entendimiento de la persona de Cristo y de sus obras. De eso se trata la vida cristiana. Y para ello debemos comprender al Cristo preencarnado, al Cristo encarnado y al Cristo glorificado. Debemos conocer los estados de Cristo. Aquel que es desde la eternidad, como la segunda persona de la Trinidad, aquel que se encarnó, ¿cierto? Descendió a la tierra y suma a su naturaleza divina, suma la naturaleza humana, y aquel que vivió en esta tierra, ¿cierto? Murió, fue sepultado, resucitó y fue glorificado y hoy día está sentado a la diestra de Dios. Cristo es tanto hombre como Dios, una persona y dos naturalezas desde el momento que se encarnó, desde el momento que vino a nacer en esta tierra. ¿Sí? Por lo tanto, debemos tener un entendimiento, diga conmigo, del Cristo preencarnado, el Cristo encarnado y el Cristo que está reinando hoy, sentado a la diestra de Dios, glorificado y entronado. ¿Sí? Vamos a Lucas, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 14. Vamos a la palabra para que veamos las circunstancias que rodean, digan conmigo, que rodean el nacimiento y la proclamación del Verbo hecho carne. Y hermano, esto es muy importante porque esto es lo que Dios dispuso. Es lo que Dios Padre preparó desde la eternidad. Es lo que Dios quiso mostrar en contraposición a lo que el mundo dice que es la Navidad. Lo que el hombre sin Dios ha sumado, ¿cierto?, de esta festividad, o qué es lo que el hombre le ha agregado a la Navidad. Las tradiciones de los hombres que adornan esta celebración de la manera que a ellos les conviene. Por lo tanto, vamos a Lucas capítulo 2, versículo 1 al versículo 14. Versículo 1 dice, por favor, su vista en la palabra, dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Versículo 3, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él
la cual estaba encinta. Versículo 6, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Veamos primero las circunstancias que rodean la natividad del Señor. Y esto lo vemos desde el versículo 1 al versículo 7. Y vamos a ir respondiendo las siguientes preguntas. Las preguntas son: ¿en qué tiempo nació? ¿En qué lugar nació? ¿Y de qué modo nació? Y estas preguntas las vamos a ir respondiendo en la medida que avancemos los versículos del 1 al 7. Bueno, y antes de ir respondiendo estas preguntas, déjame darte una respuesta general a estas preguntas. Nuestro Señor nació en el tiempo que tenía que nacer. Ni un segundo antes, ni un segundo después. Nació en el lugar que tenía que nacer, no en otro lugar, en el lugar que tenía que nacer. Y nació del modo que tenía que nacer. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Lo que está diciendo el apóstol es que el tiempo histórico, el tiempo cronos, avanzó hasta el tiempo previsto y señalado por el Dios y Padre en la eternidad. Nació cuando el tiempo histórico colmó al tiempo previsto y señalado por Dios. El tiempo histórico y todas las circunstancias del mundo avanzaron hasta el punto señalado por el Padre. Cuando usted echa un líquido en un agua, usted va viendo que el agua va llegando hasta el borde del vaso.
Bueno, el tiempo histórico se fue acumulando, acumulando hasta el tiempo señalado del Padre. Y en ese momento Dios envió a su Hijo al mundo, porque Dios es un Dios de gobierno. Y si Él no gobierna, Él no es Dios. Esto nos lleva a decir que nuestro Dios es soberano. Esto nos lleva a decir que la historia está escrita por la pluma de Dios. La historia de la humanidad es la historia de Dios. ¿O usted cree que el mundo se gobierna solo? ¿O usted cree que Dios creó el mundo y dejó a la creación que avanzara según sus propios designios? ¿O usted cree que hay algo accidental, fortuito en el mundo? ¿O hay algo al azar? No. El Dios de la Biblia, el Dios de la Escritura, es un Dios que gobierna todos los asuntos de la vida. Y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él gobierna todos los eventos, todas las acciones, todo lo gobierna y lo lleva para sus propósitos y fines decretados en la eternidad. El Padre cuidó cada detalle del nacimiento de su amado Hijo. Cada detalle. Nada quedó al azar. Nació en el tiempo correcto, en el lugar correcto, de la forma correcta. Con los gobernadores correctos. Nada fue fortuito en la natividad de nuestro Señor. Todo estaba preparado. Dios estaba preservando todo, Dios estaba gobernando todo y Dios estaba dirigiendo todo para la llegada de su propio Hijo. Y lo sigue haciendo hasta que Dios ponga fin a este mundo. Incluso ya estaba el árbol. Dios estaba preparando el árbol donde su Hijo iba a ser crucificado. Dios gobierna. La providencia de Dios gobierna todos los asuntos y no fue la excepción en la natividad de nuestro Señor, que es la primera Navidad. Diga conmigo, Dios gobierna. No podemos celebrar la Navidad si no tenemos un entendimiento de la soberanía de Dios, del gobierno de Dios y de la providencia de Dios. Porque el nacimiento de su Hijo es un hecho histórico, programado desde la eternidad. Los padres, los que hemos sido padres, nos preparamos para la llegada de nuestros hijos, ¿o no? Y en la medida que podemos, vamos gobernando ciertos detalles. Por ejemplo, la cuna, su vestimenta, su pieza. ¿Cómo se llamaban estos? Los móviles. Se me cayó el carnet. Su mamadera. Su estufa, si es en invierno y si se puede, ¿usted qué hace? La pieza la deja a cierta temperatura. Si es papá primerizo, peor todavía, la pieza tiene que estar a 22 grados. 40, dice Ronnie.
Los padres nos preparamos, tratamos de gobernar cuando llegan nuestros primogénitos, cuando llegan nuestros hijos. Hay alegría y gozo, ¿o no? Celebramos. Bueno, Dios gobernó cada detalle del nacimiento de su Hijo. Si vosotros siendo malos sabes dar cosas buenas a tus hijos, ¿cuánto más Dios? Dios gobernó cada detalle cuando Él envió a su Hijo. Dios dispuso el escenario mundial para el advenimiento de su Hijo. Por lo tanto, lo primero que quiero transmitirles es que la celebración de la verdadera Navidad requiere un entendimiento de la soberanía de Dios, del plan redentor que Él preparó desde la eternidad y de la providencia de Dios. Vamos a nuestro texto. ¿En qué tiempo nació? Versículo 1 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte a Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, fuese censado. Nació en el tiempo del gran imperio romano. Dios cuidó cada detalle y Dios decidió en la eternidad que el imperio romano, el cuarto reino dicho por Daniel, por el sueño de Nabucodonosor, es el reino que vemos aquí, que es un reino de hierro, fuerte y poderoso. Entonces nació en el tiempo del gran imperio romano y nació en el tiempo donde Gallo Octavio tenía el título que dice la palabra Augusto César. Augusto César no es un nombre, es un título. El nombre de este emperador era Gallo Octavio, que gobernaba y era emperador bajo el título Augusto César. Él fue el primer emperador romano, del gran imperio romano. Augusto significa reverenciado, majestuoso y sublime, y César significa emperador. Este emperador, si usted lee la historia, se va a dar cuenta que fue un sabio administrador, fue un gran organizador. Dios planificó desde la eternidad todos los detalles y todas las circunstancias para que su Hijo viniera al mundo. Era un gran organizador. Usted sabe que en esos tiempos Roma, el imperio romano empezó a hacer caminos, muchos caminos. Habían sinagoga en muchos pueblos. Y en ese tiempo, cuando él era emperador, trajo la paz romana. Previo a este emperador, el mundo estaba fuertemente en muchas guerras, conquistas. Pero gracias a este emperador, en ese estado hubo una cierta paz entre los pueblos. Trajo la paz a Roma, como nunca antes había disfrutado de la paz. Y dice que este emperador promulgó un edicto, un decreto en donde todo el mundo quiere decir todo el imperio romano, fuese empadronado, fuese censado.
Cuando se hacían censos en ese tiempo se hacían para dos propósitos. Un propósito era capturar jóvenes para el servicio militar. Pero los judíos estaban exentos del servicio militar. Y el otro propósito era para fines tributarios. ¿Ya? Este censo en ese tiempo era para fines tributarios. Y dice que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Por lo tanto, sabemos entonces que en el tiempo del primer emperador romano fue promulgado un edicto. Diga conmigo, Dios gobierna. ¿En qué lugar nació? Versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Recuerde que el edicto decía que todos debían ser empadronados y debían ir cada uno a su ciudad. Ahora, José y María estaban en la región de Galilea. Usted sabe que en ese tiempo Israel estaba dividido en 3 zonas. Galilea por el norte, Samaria en el centro y Judea en el sur. ¿Sí? Tenemos en el norte a Galilea, Samaria en el centro y en el sur a Judea. Y la palabra dice que José subió de Galilea, es decir, desde el norte de la ciudad de Nazaret, fue a Judea, es decir, fue al sur. Tuvo que pasar por Samaria. Del norte se trasladó al sur. Y Lucas dice que subió. ¿Por qué dice que subió? Porque Galilea está más bajo en elevación que Judea. Es como que si usted viniera desde la playa a la cordillera. Usted viene subiendo. ¿Sí? Por eso Lucas dice y subió. Subió de Galilea a Judea. La pregunta es ¿por qué subió? La pregunta es ¿por qué José decidió hacer un viaje tan largo de alrededor de 130, 140 kilómetros de Nazaret a Belén? Con una esposa embarazada y muy cercano al tiempo de su alumbramiento, con todas las incomodidades del viaje y con todos los desafíos que tiene un viaje, probablemente en un asno, ¿cierto? Una mujer embarazada se tuvo que mover desde el norte de Israel al sur de Israel, en un viaje de 140 kilómetros por hora. 140 kilómetros. 140 kilómetros para nosotros hoy es 1 hora 20 en auto, 1 hora 30 en auto. Para Juliano puede ser un poco menos. Pero una mujer embarazada, cercano a la fecha de alumbramiento, en un asno, no es un viaje que uno podría decir, vamos a Belén. ¿Por qué fueron? Bueno, fueron porque había un edicto. Fueron porque había un decreto. Y José era de la casa de David en Belén. Por lo tanto, se tuvo que trasladar probablemente contra su voluntad desde Nazaret a Belén. No es un viaje lógico para alguien que está embarazada. 140 kilómetros
no es poco. Con las condiciones, ¿cierto?, y circunstancias de ese tiempo. Pero dijimos que Dios gobierna. Y Dios ya había dicho por medio del profeta Miqueas 8 siglos antes dónde debía nacer su hijo. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí está hablando del Señor, que es de Él, es desde la eternidad hasta la eternidad. Por lo tanto, Dios usó al gran emperador romano para sus fines. Dios usó al hombre más poderoso sobre la faz de la tierra para mover a José y María al lugar donde estaba destinado que el Hijo de Dios nacería. Diga conmigo, Dios gobierna. Dios dispuso el tiempo, Dios dispuso el censo y Dios dispuso cómo debía hacerse el censo. Y el emperador y Cirenio fueron instrumentos usados por Dios para sus fines y propósitos. Diga conmigo, Dios gobierna a través de reyes y gobernadores para sus propósitos. La providencia de Dios encaminó a este matrimonio joven al lugar del nacimiento que Dios había previsto, que Dios había señalado. Debemos mirar con los ojos de la fe cómo Dios está gobernando el mundo a través de reyes y presidentes. Amados, esto es importante. Entender que Dios gobierna a través de los gobernadores, que los gobernadores, por muy pecaminosos que sean, están al servicio y son usados por Dios para sus fines y sus propósitos. Pero hay cristianos que viven mirando al presidente de turno, como que si el presidente de turno gobernara su vida. Y eso no es tener conocimiento de que hay un Dios que gobierna todos los asuntos de este mundo. Belén era una aldea muy pequeña. Belén era insignificante. Era una aldea, un pueblo. Era muy pequeña en Judea comparado con Jerusalén. Pero Belén significa casa de pan. Y Dios destinó que el pan que descendió del cielo naciera en Belén. Era el lugar apropiado, destinado por el Padre para que su Hijo naciera en ese lugar, en esa aldea. Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Dios había destinado que su Hijo naciera en una aldea insignificante comparado con Jerusalén y otras aldeas, pero su nombre, su significado es muy profundo para que descendiera el pan del cielo.
David nació y se crió en Belén. Recuerde lo que dice. Dice, y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David. David era de Belén. David se crió en Belén. Y desde ahí David fue pastor de ovejas. ¿Sí? Así comenzó David. Y dice la palabra que José era de la casa y la familia de David. José era del linaje de David, que era del linaje donde iba a nacer el Mesías, el Cristo, el Rey de Reyes. Por lo tanto, sabemos dónde nació el Señor. Nació en Belén, en una ciudad insignificante, en una ciudad llena de significado. Y ahora pasemos a la pregunta, ¿y de qué modo nació? Veamos las circunstancias que rodearon el hecho del alumbramiento de María. Versículo 6 dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Dónde estaban? En Belén. Y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Estando ellos en Belén, después de este viaje largo, dice, se cumplieron los días. Se completaron los días de su alumbramiento, porque el Hijo de Dios no nació ni un segundo antes ni un segundo después, según lo que el Padre había planificado. Y dice, dio a luz a su primogénito, no dice a su único hijo. Dice primogénito, lo cual indica que María tuvo más hijos después de Jesús. Contrariamente, la Iglesia Católica dice que María no tuvo más hijos, lo cual es contrario a la enseñanza de las Escrituras. ¿Cómo nace este hijo? Primero, nace fuera de su hogar. Nace como peregrino en una aldea pequeña. Ellos estaban lejos de sus amigos, lejos de sus familiares. Ellos estaban solos. Estaban como peregrinos en la tierra de Belén. Y cuando nace el Hijo de Dios, en ese lugar no hubo una trompeta del cielo, no hubo cánticos de ángeles, no hubo fiesta como acostumbran los padres, ¿cierto?, a celebrar la llegada de su hijo. No había nada de eso. Y la palabra dice que lo envolvió en pañales, que son tiras de telas. El Hijo de Dios no tuvo ropas reales, no tuvo los mejores pañales, como lo han tenido nuestros hijos probablemente. Y dice la palabra que lo acostó en un pesebre. ¿Por qué lo acostó en un pesebre? Dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. La palabra pesebre en el griego indica que es un comedero de animales. El Hijo de Dios nace en una aldea insignificante, fuera de su casa, solos, y nace en un comedero de animales. Nace en el patio donde los animales de los viajeros comían, en un patio común. Debido al censo, la ciudad estaba abarrotada de gente
Y como había mucha gente en esa ciudad, dice que no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué es lo que es el mesón? El mesón es una posada, es un albergue, es un lugar de alojamiento. Como no había lugar para ellos en este albergue, en esta posada, ellos tuvieron que ir al patio donde comían los animales. Dios quiso que su Hijo, el eterno Hijo de Dios, naciera en un comedero de animales. En un lugar sucio, maloliente, rodeado de animales, rodeado de las bullas de los animales, probablemente con moscas, porque donde hay animales hay deposición de animales, no sé si se dice así. No es el mejor lugar para que el Hijo de Dios, el Cristo preencarnado, llegara al mundo. Desde la mente natural es contrario a lo que nosotros haríamos y pensamos. Se recostó en un comedero. Me imagino que José tomó parte del forraje de los animales e hizo algo para acomodar a Jesús. Nació en las condiciones más primitivas, más incómodas, el Hijo de Dios. Así pasó la segunda persona de la Trinidad, de la eternidad al tiempo y al espacio. La palabra dice, por amor a vosotros, se hizo pobre. Siendo rico, estando en la gloria misma, se hizo pobre, es decir, se humilló para que en su pobreza, dice, vosotros fueseis enriquecidos. ¿Por qué Dios el Padre lo dispuso así? ¿Por qué Dios el Padre no lo hizo nacer en un palacio? ¿Podría haberlo hecho? Sí. ¿Podría haber descendido en su misma gloria y no haberse humillado? Y aún así nosotros le amaríamos por toda la eternidad, por el rescate que Él ha tenido. Sí. Pero el Padre no lo hizo así. No lo programó así. Yo podría decir, pero ¿cómo nadie en esa posada no tuvo misericordia de poder ayudar a esta pareja joven donde una de ellas ella estaba encinta, ¿cierto? A punto de dar a luz y dejarle la habitación? No. Bueno, Dios gobierna a través de los hombres para sus fines santos y justos. Podríamos decir fueron egoístas, sí, pero aun cuando el hombre sea pecaminoso en sus actos, Dios gobierna a través de ellos para sus fines. Ese era el escenario que Dios había determinado. Ese era el lugar. Esa era la posada. Estaba previsto que no hubiera lugar para ellos en la posada. Estaba previsto por Dios mismo que el Hijo de Dios naciera en un comedero.
Ese era el lugar preciso. La palabra dice, llegado la plenitud del tiempo, nace el Hijo de Dios. El tiempo cronos se acumuló hasta que cuando todo estaba ordenado, naciera el Cristo, el Señor. ¿Por qué Dios lo dispuso así? Todas estas circunstancias externas que vemos en el nacimiento de nuestro Señor reflejan una actitud interna de Dios. Escúchenme esto. Reflejan la actitud interna que tuvo el Hijo de Dios para descender y tomar forma de siervo. Reflejan una actitud interna. Tiene relación con su humildad, tiene relación con su amor humilde. Dado su actitud de humildad, Él descendió a humillarse a este mundo y tomar forma de siervo. La palabra dice en Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 8, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esto ya lo vimos. Año 2020, agosto de ese año. Haya pues en vosotros este sentir que tuvo también Cristo Jesús. Haya en ustedes, dice el apóstol, esa actitud que tuvo Cristo. Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Él no amó más la gloria. La gloria que él disfrutaba no fue un impedimento para que él descendiera al rescate de nuestras vidas y humillarse de esa manera. Dice que no se aferró. Versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Podríamos decir entonces que su vida terrenal comenzó en un comedero de animales y terminó en una cruz. Su vida terrenal fue una vida de humillación. El legislador del universo nació bajo la ley. El santo rodeado de gloria entró al mundo pecaminoso y profano, se humilló. El santo Hijo de Dios dejó la adoración de los ángeles para venir y ser rechazado por los hombres. El creador y sustentador del universo estaba en un cuerpo limitado, diminuto y en dependencia total de sus padres. Su vida fue una vida de humillación. No tenía dónde reposar su cabeza. Vino como peregrino. Y mientras más se acercaba a la cruz, más se humillaba. Más se intensificaba la humillación. La palabra dice que fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Vino como siervo. Vino a servir. Vino a morir. El santo vino a vivir en un mundo de pecadores. Se despojó a sí mismo. Y lo que vemos
en los hechos y circunstancias que rodean el alumbramiento del Señor, vemos una sencillez y una humildad y una humillación. En la posada no había lugar para Jesús, porque la posada estaba llena. Te pregunto, en la posada de tu corazón, ¿hay lugar para Él? ¿Hay lugar para el Hijo de Dios? ¿O está demasiado lleno nuestro corazón con cosas de este mundo y Él no encuentra un lugar en tu corazón? No hay tiempo para Él. No hay tiempo para su palabra. No hay tiempo para orar, porque la posada de nuestro corazón muchas veces está muy llena. No había lugar en el mesón. No había lugar en la posada. Al parecer solo había lugar en la cruz para Él. Si tu corazón está lleno y no hay lugar para Él, te has perdido la Navidad toda tu vida. Te has perdido el propósito de la natividad de nuestro Señor. Puedes celebrar todos los años la Navidad, pero no es el espíritu de la Navidad. Hermanos, el nacimiento más importante en toda la historia nace bajo circunstancias que a la vista humana y a la mente natural son totalmente incomprensibles. Y no hay nada de atractivo en ello. Pero nosotros, sus hijos, vemos la gloria de su humildad. Vemos su actitud humilde. Vemos cómo Él se despoja para venir al rescate de su iglesia. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese es el llamado que le estaba haciendo el apóstol Pablo a su iglesia. Una actitud humilde para preservar la unidad en esa carta, para efectos de gozo. Por lo tanto, debemos ver la realidad interna de estas circunstancias que rodean el hecho del nacimiento del Señor. La celebración de la Navidad requiere tener una comprensión espiritual de la humildad del Señor, del amor humilde de Cristo para despojarse de su gloria. Por lo tanto, pasemos ahora a ver cómo Dios preparó la proclamación del nacimiento del Señor. Versículo 14. Perdón, del versículo 8 al versículo 14. Esto nos dice que la venida, el nacimiento de Jesús requiere una proclamación. Debemos proclamar
debemos pregonar, debemos divulgar la realidad de su venida, la razón de su venida, los resultados de su venida. Ya vimos las circunstancias que rodean el hecho de su nacimiento, una circunstancia basada en la humillación, en la sencillez, y ahora vamos a ver la realidad de la proclamación de este hecho. ¿Quiénes son los destinatarios de esta proclamación? Versículo 8 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Habían pastores. Diga conmigo, que velaban y guardaban las ovejas. Una frase llena de significado. Pastores que velan y guardan las ovejas, cuidan sus rebaños. Ellos los cuidaban por turnos. ¿Por qué la sabiduría de Dios escogió proclamar el anuncio del nacimiento de su hijo a unos pastores? ¿Por qué estos pastores son ellos los destinatarios de las más grandes de las noticias en la historia de la humanidad? Estos pastores reflejan una clase de hombres. Es una clase de hombres sin privilegios. Es una clase de hombres marginada. Era la clase de hombres más baja en la escala social. Esta clase de hombres eran hombres sin estudios, eran hombres no civilizados, olían a animales, eran sucios, vivían con las ovejas, no eran hombres de ciudad. Ellos eran ceremonialmente impuros porque ellos estaban 7/24 cuidando a sus ovejas. Por lo tanto, no podían cumplir las leyes ceremoniales de la casta religiosa. Los líderes religiosos odiaban a los pastores porque eran impuros, porque no podían cumplir sus leyes. Además, a los pastores no se les permitía ser testigos en los tribunales, porque se caracterizaban por ser engañadores y mentirosos. Pablo le dijo a los corintios: no sois muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, lo débil del mundo, lo vil, lo menospreciado y lo que no es, escogió Dios. Dice la palabra que el evangelio es para los pobres, para los humildes, para los marginados de la sociedad. Son para aquellos que están desgarrados en sus pecados. La noticia más importante de la historia no fue dada a los líderes religiosos, no fue dada a los fariseos, no fue dada a los escribas, no fue dada a los sumos sacerdotes, fueron dadas a unos pastores que eran lo más bajo de la escala social.
Era una clase de hombres. Particularmente de estos pastores, se dicen que eran hombres devotos judíos. Podríamos decir que esperaban la consolación de Israel. Eran hombres trabajadores, eran hombres fieles, eran hombres que posiblemente criaban ovejas, las ovejas, para ser sacrificadas en Jerusalén. Dice la palabra que el Evangelio dice cuán difícil es que un rico entre al reino de Dios. Cuán difícil. Cuán difícil que alguien letrado, estudioso, con grandes títulos, con tanto orgullo y amor de sí mismo, entre al reino de Dios. ¿Cuántos poderosos hay aquí? ¿Cuántos nobles? ¿Cuántos letrados? Pablo a los Corintios le dice, ¿no soy muchos los sabios? No soy muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Lo necio del mundo, lo débil, lo vil, lo menospreciado, escogió Dios. De alguna manera, la verdad ha llegado a nuestras vidas. Que no somos ni sabios, ni poderosos, ni nobles. Dios quiso anunciar su verdad a nuestras vidas. Mire su vida. Mire hacia atrás. ¿Dónde ocurre la proclamación? En la misma región, dice. En las cercanías de Belén. En las afueras de Belén. A campo abierto, en la noche, en plena oscuridad. No fue en Jerusalén, fue en los alrededores de Belén. Fue en las cercanías nuevamente de una aldea insignificante. ¿Quiénes son los portavoces de esta proclamación? Versículo 9 dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Los destinatarios eran unos pastores que estaban trabajando a campo abierto en las afueras de Belén y en medio de su trabajo, en la oscuridad de la noche, dice la palabra, y he aquí, esto significa de pronto, repentinamente, sin aviso, hay un cambio de escena en lo que ellos estaban acostumbrados. Hay algo inesperado. Y dice la palabra, un ángel enviado por Dios, comisionado por Dios, desciende de la misma gloria de Dios y se para frente a los pastores. Este ángel es el portavoz de la proclamación. Y mientras estaba allí, dice la palabra, la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. La gloria refulgente de Dios mismo, el brillo de la gloria de Dios, iluminó esa oscura noche. Tanto que se hizo como de día. Y mientras el ángel comunica el mensaje, comunica la noticia,
mientras proclama el anuncio, Dios adorna con su gloria, con su luz, adorna la proclamación del Evangelio. El ángel que estaba alabando en el mismo trono de Dios, que ha estado en la misma presencia de Cristo desde la eternidad, dándole honor y gloria, rindiendo todo honor, desciende comisionado por Dios para anunciar lo que había ocurrido en Belén. Me imagino que desciende con el corazón apretado, ansioso de dar la noticia. Los ángeles ya sabían que el hombre había pecado. Los ángeles ya sabían que Dios había provisto un plan. Y ellos están ansiosos por dar la noticia, la gran noticia del Evangelio al mundo. Sabían que había venido el Redentor. Y este ángel tuvo el gran privilegio de anunciar la gran noticia. Al igual que usted y yo hoy. No somos ángeles, pero somos como ángeles para el mundo, para dar el mensaje, la buena noticia de salvación. Ellos tuvieron gran temor, los pastores tuvieron gran temor, estaban terriblemente asustados, porque la gloria de Dios causa temor cuando un pecador se expone a la gloria de Dios. Ahora pasemos a ver cuál es el mensaje de la proclamación. Versículo 10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. El ángel les dice, no deben temer. No temáis, y da la razón. Esta noticia no es para estar temeroso. Esta noticia no es de juicio. Esta noticia es de amor, es de misericordia. No es para condenación, no es para juicio. No deben temer. ¿Y por qué no deben temer? Dice, porque os doy nuevas de gran gozo. El ángel les dice, traigo buenas noticias, buenas nuevas. Os doy un evangelio. Es la mejor noticia que puede salir de la boca de alguien. Usted nunca escuchará una noticia mejor que esa. Usted nunca dirá una noticia mejor que esa. Una noticia que trae gozo verdadero al corazón. Y trae gozo tanto al que lo habla y trae gozo tanto al que lo recibe. Esta es la gran noticia del Evangelio. El ángel era un evangelista. Estaba proclamando la natividad del Señor. Estaba proclamando el nacimiento del Señor. Y él dice, os doy nuevas de gran gozo. La naturaleza del mensaje es gozo. Y dice para todo el pueblo, primero para los judíos y luego para los gentiles. Versículo 11 dice, ¿cuál es la buena noticia? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hay tanta riqueza aquí, amados, en este versículo. El ángel les dice, nació en la ciudad de David, en Belén, en una aldea insignificante, en un comedero de animales. Nació el Hijo de Dios. Hoy doy nuevas de gran gozo.
Os ha nacido, dice, ustedes están incluidos a los pastores marginados, a los que están de lo último en la escala social, a los iletrados. El Señor, el ángel le dice, ustedes están incluidos, os ha nacido. Un Salvador que es Cristo el Señor. El ángel da 3 títulos a este niño. Diga conmigo 3 títulos. No son 3 nombres, son 3 títulos. Estos títulos definen la persona y la obra de Cristo. Y esto es muy importante. Salvador. Os ha nacido un Salvador. Os ha nacido un libertador. Relaciona a Jesús, relaciona a este niño como Salvador. Él es Salvador. Es un título. Él vino a salvar. Él vino a salvar al hombre de sus pecados. Él es el Salvador de los pecados, del pecado. Ese es el gozo de la gran noticia. Por eso no debían temer. Es una noticia llena de bondad, llena de compasión, llena de misericordia, porque os ha nacido un Salvador que viene a liberarlos del pecado, que viene a liberarlos de la esclavitud. No vino a salvar tu matrimonio, ni a salvar a tu familia, ni a salvar tus finanzas. No vino a sacarte del alcoholismo, no vino a sacarte de la droga. Esos son síntomas. Él vino a resolver la causa raíz. La causa raíz es el pecado. No es la intención original de Dios. Todo eso son ramas, son síntomas. El pecado es la raíz y Él vino a resolver la raíz del problema del hombre. Vino a ser el Salvador. Todo el mundo está en peligro. Todo el mundo requiere un Salvador. Todo el mundo requiere que lo salven. Porque todo el mundo está bajo la ira de Dios. Todo el mundo está bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios y está condenado para sufrir eternamente. Pero os ha nacido un Salvador. Vino a salvarnos de nuestros pecados, vino a darnos vida, vino a libertarnos. Bendita Navidad. Salvador se relaciona con su nombre Jesús, que significa Señor es salvación. Jehová es salvación. Hermanos, solo Él es Salvador. Él tiene la exclusividad de ser el Salvador. Solo Él tiene ese título. Es exclusivo de Él. El ángel dice, Él es Salvador. El ángel no dice que Buda es Salvador. El ángel no dice que Mahoma es Salvador. El ángel no dice que Confucio es Salvador. El ángel no dice que Joseph Smith es Salvador. Él dice que Jesús es el Salvador. El ángel está proclamando este evangelio de que el niño que nació en Belén, Él es el Salvador. El ángel es un verdadero evangelista porque anuncia la verdad, anuncia la salvación que el hombre necesita.
Tremendo título para un bebé que nació en semejantes condiciones de sencillez. Un Salvador que es Cristo. ¿Qué significa Cristo? Cristo significa el ungido. Su equivalente en el Antiguo Testamento es Mesías. Él fue ungido por el Espíritu Santo en su bautismo para cumplir la misión que su Padre le dio. Y Él va a llevar a la consumación todas las cosas y marcará el fin de este mundo y el inicio de la eternidad. Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él es el ungido, Él es el Mesías preparado, anunciado. A Él se le fue dado el Espíritu Santo sin medida. Y todo lo que hizo en la tierra, en su ministerio terrenal, lo hizo en el poder del Espíritu. Porque el Espíritu Santo se le había dado sin medida. Él había sido ungido en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo moraba en él, estaba en él. Él era el Mesías prometido. ¿Y fue ungido para qué? Para ser el gran profeta, el portavoz más grande y final de Dios mismo. Él es la palabra. Fue ungido para ser el compasivo gran sumo sacerdote, para ser el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Y fue ungido para ser el eterno Rey, Rey de reyes que reinará por toda la eternidad. Él es el Cristo, Él es el Mesías, anunciado y prometido. Él es el Cristo, prometido desde los siglos, desde el Antiguo Testamento. Los apóstoles en los Hechos rastreaban al Mesías desde el Antiguo Testamento. Desde Génesis 3:15 hacia adelante, ellos rastreaban cómo Dios había prometido al Mesías, a alguien que iba a venir ungido en el Espíritu Santo. No solo Él es Salvador, sino que Él es el Mesías prometido, ungido por el Espíritu Santo. ¡Aleluya! No solo es Salvador, no solo es el Mesías, el Cristo, sino que es el Señor. El título Señor, que hace alusión a su soberanía. Curios significa supremacía, significa supremo en autoridad, significa amo, significa Señor. Es un título de respeto, es un título de gobierno. Es alguien que ejerce poder, porque Él tiene todo el poder, tiene toda potestad. Jesús dijo, previo a su ascensión, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es Curios, Él es Señor. Jesucristo es el Señor, es la confesión más fundamental en la iglesia primitiva. Es el credo más fundamental. Jesucristo es Señor. Jesucristo es Señor. Jesucristo es supremo. Jesucristo es soberano. Jesucristo está por encima de todo, gobernando todos los asuntos y todo el universo. Os ha nacido un niño. Hoy doy buenas nuevas de gran gozo.
Ha nacido Salvador, un Salvador. Ha nacido el Mesías prometido. Ha nacido el Señor. Estos tres títulos definen la persona y la obra de este niño que ha nacido en Belén. ¿Le debemos conocer como Salvador? Le debemos conocer como el Cristo y le debemos conocer como Señor. Jesús es la suma de estos tres títulos. Estos tres títulos definen lo que Él es y lo que Él hace y lo que Él hizo, lo que Él es y lo que Él está haciendo. Jesucristo es Señor. Está gobernando hoy, sentado a la diestra del Padre. No es que puedas escoger entre uno u otro título. Debes amar al Salvador, amar al Cristo y amarlo como Señor. Y no puedes conocerlo como Salvador si primero no te rindes ante su soberanía. Si primero no le conoces como Señor. Debes renunciar a tu vida, entregarte a Él. Debes perder tu vida, someter tu vida y estar bajo su autoridad para recibirlo como Salvador. Porque somos esclavos de Él y Él es nuestro amo. Somos esclavos por amor y Él es nuestro Señor, nuestro amo. Por lo tanto, en la celebración de la Navidad debe existir un profundo conocimiento experimental de que Él es Salvador, de que Él es el Mesías y de que Él es el Señor. Versículo 12 dice, esto servirá de señal. Le dice a los pastores, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El ángel les da una señal a los pastores. No les dice que vayan directamente. Les da una señal para que pudieran encontrar a este niño. Esta señal hace referencia a dos hechos. Dice que este niño, que es el Salvador, que es el Mesías, que es el Señor, está envuelto en pañales. Me imagino yo que todas las madres que aman a sus hijos envuelven a sus hijos en pañales. Y esta indicación más bien es de carácter general. Podrían haber uno o más niños en Belén envueltos en pañales. Pero el ángel les dice, este niño no solo va a estar envuelto en pañales, sino que va a estar en un comedero de animales. Va a estar en un pesebre, en una pesebrera. Y eso sí permite que estos pastores puedan ir y encontrar a este niño con estos grandes títulos. Y vemos nuevamente el contraste entre la humillación de su nacimiento y su posición exaltado como Salvador, como Cristo y como Señor.
Y por último vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es la respuesta a la proclamación? ¿Cuál es la respuesta de la proclamación del mensaje? Y la respuesta es alabanza a Dios. Alabanza a Dios. Y a continuación lo que viene es la primera doxología de Navidad. Es el primer himno de Navidad. En respuesta a las buenas nuevas de gran gozo. Los ángeles proclaman el mensaje y alaban a Dios por el mensaje, por los resultados del mensaje, por los resultados de la proclamación. Alaban a Dios por los resultados de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Por lo tanto, en cada celebración de Navidad, nuestra boca debe estar llena de alabanza, de agradecimiento, y no solo en estas fechas, sino en toda nuestra vida. El cristiano celebra en su vida el nacimiento, la vida, la muerte, la sepultura y la resurrección y la glorificación del Señor. Versículo 13 dice, y repentinamente, escuchen esto, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, este cuadro es glorioso, porque Dios mismo, así como preparó las circunstancias de sencillez donde nació su Hijo, también preparó y adornó el ambiente, el lugar donde se proclamó el mensaje. Y es glorioso, porque el mensaje es glorioso. La sustancia misma del mensaje es la gloria de Dios. Están los pastores, está el ángel, están las ovejas. Y esa noche ya se había transformado como de día por la luz de la gloria de Dios. Eso ocurre cuando la gloria de Dios inunda nuestro corazón. Nos saca de las tinieblas a morar en la luz. Eso ocurre cuando proclamamos el mensaje, recibimos el mensaje. Y dice la palabra, y repentinamente, nuevamente, de repente, sin aviso, nuevamente hay un cambio de escena, orquestado por Dios. Y junto a este ángel, una multitud del ejército celestial alababan a Dios. Multitud de las huestes celestiales. Huestes es un término militar, significa un gran ejército del cielo. Descendió del mismo trono de Dios para adornar, para alabar la proclamación de las buenas nuevas de gran gozo. ¿Y qué dicen estos ángeles? Que son millares de ángeles. Frente a la luz de la gloria de Dios, ellos dicen esto. Si no te has perdido el real significado de la Navidad, estas palabras resuenan en tu corazón. Y dice, gloria a Dios en las alturas
y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Otra versión dice, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Otra versión dice, en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. No se complace de todos los hombres. Y otra versión dice, y en la tierra paz entre los hombres de su elección. Hemos hablado las últimas semanas del proceso de la salvación y dijimos que Dios escogió en la eternidad pasada. Y en la tierra paz entre los hombres de su elección. Los ángeles y el ejército de ángeles dan gloria a Dios, honor a Dios, por lo que está haciendo, por haber enviado a su Hijo a salvar a los pecadores. Por lo que Él ha hecho enviando a su Hijo. Cuando Él se manifiesta, cuando Dios se manifiesta, es glorioso. Porque Él es único, es santo, santo, santo. Los ángeles no pueden contener lo que Dios está haciendo a través del Cristo encarnado. Este ejército del cielo, millares y millares, vienen de alabar a Dios mismo. Pero hoy han visto algo que nunca habían visto en toda la eternidad. Y que tampoco pueden experimentar. Ellos no pueden experimentar la salvación. Pueden conocer algo de la bondad de Dios, pero no van a experimentar la bondad misericordiosa y la bondad en gracia hacia el pecador. Ellos no pueden contener lo que Dios está haciendo. Ellos saben que el hombre pecó. Ellos saben que el hombre está destinado a la condenación, al sufrimiento eterno. Pero el Padre ha provisto, ha dado a su Hijo, el Salvador, el Mesías, el Señor. Ellos magnifican a Dios, exaltan a Dios. Ellos no pueden contenerse, no pueden dejar de levantar el nombre de Dios a lo más alto. Todas sus palabras, todos sus pensamientos, todas sus intenciones son centradas en Cristo, son centradas en Dios. Ellos alaban a Dios permanentemente, glorifican a Dios. Esto nos dice que en cada celebración de Navidad debemos exaltar la gloria de Dios. Cristo descendió por la gloria de Dios. Gloria a Dios en las alturas, está diciendo gloria a Dios en los cielos. Pero ahora nos dice cuál es el resultado en la tierra. Dice en la tierra, paz, santo Dios. Pero no es para todos, sino que es para los hombres de su elección. En aquellos en los que Dios se complace
Dios no se complace de todos los hombres. Son aquellos que fueron escogidos y predestinados en la eternidad. Solo ellos, a quienes Dios escogió en amor para salvación, tienen y pueden gozar de su paz. Este ejército del cielo viene a anunciar la paz en la tierra. Viene a anunciar la paz del príncipe de paz. Él viene a hacer la paz. En esa venida, el Cristo preencarnado vino a hacer la paz. Él vino como siervo, vino a servir, pero en la segunda venida no va a venir a hacer la paz, va a venir a hacer la guerra. Va a traer juicios porque la oportunidad ya pasó. Viene como Señor, viene en gloria y majestad. No va a ser como su primera venida, que se despojó de sí mismo y descendió, vino a servir una vida de humillación. Este ejército viene a anunciar la paz del príncipe de paz. Y como usted ya sabe, esta paz tiene dos caras. La paz objetiva, se olvidaron, y la paz subjetiva. La paz objetiva es un hecho. Hace referencia a un hecho que no depende de usted. El hecho es que Jesucristo vino a hacer la paz con Dios. Él hizo la paz con Dios. Él fue el mediador entre Dios y los hombres. Esta paz define nuestra relación con Dios. Ya no somos enemigos. Los que estamos en Cristo, ya no somos enemigos. Estábamos en guerra con Dios y Dios con nosotros. Y requeríamos mediador. Y este mediador fue este niño que había nacido en una ciudad insignificante, en una aldea poco atractiva y en un comedero de animales. Esta paz define nuestra relación con Dios. Y esto es justificación. Fuimos reconciliados con el Padre. Estamos en paz con Dios por lo que Él hizo. Él nos reconcilió. Ya no somos enemigos. Estamos en paz con Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz para los hombres de su elección. Esta paz objetiva da paso a la paz subjetiva, que es la paz que usted experimenta en su alma a través del nuevo nacimiento. Esta paz viene cuando usted ya está en paz con Dios, cuando usted es hijo de Dios, cuando usted fue salvado, cuando usted fue redimido. Es la paz que gobierna nuestro corazón para sobreponernos y sobrellevar todas las circunstancias de la vida, todas las obras de la providencia que se nos van presentando. Es la paz que gobierna el corazón, es la paz que gobierna la mente.
Es la paz divina en nuestro corazón que sobrepasa todo entendimiento. Esto es una paz de Dios. Es divina, que gobierna por su Espíritu. No es ausencia de problema. Es paz que te mantiene en calma frente a una tormenta. No hay paz subjetiva si no hay paz objetiva. No hay paz de Dios en el corazón si tú no estás en paz con Dios. El incrédulo no está en paz con Dios y no puede tener la paz de Dios en su corazón. Solo tiene una paz falsa, la paz del mundo. Una paz egoísta, temporal y pasajera. Los ángeles dicen: gloria a Dios en las alturas. ¿Cuál es la respuesta de esta proclamación? De estas buenas nuevas. Alabanza en nuestra boca. Exaltamos la gloria de Dios. Exaltamos lo que Dios ha hecho en Cristo. Exaltamos lo que Él ha mostrado en Cristo. Su bondad, su misericordia, su gracia, su justicia. Exaltamos lo que Dios mismo es, porque lo hemos experimentado en nuestra vida. Hemos abrazado al Salvador, hemos abrazado al Mesías y hemos abrazado al Señor. ¿Hay alabanza en tu boca? ¿Hay alabanza permanentemente en tu boca? ¿O hay queja en tu boca? ¿Hay una vida de gratitud? ¿Estamos asombrados por lo que Dios hizo en Cristo, por nuestra vida? ¿Nos vimos pecadores? Si no nos vimos pecadores, no podemos abrazar al Salvador. ¿Salvos de qué, diríamos? Una vida de alabanza, una vida de gratitud. Gloria a Dios en las alturas. Debe permear todo lo que hace el hombre a cada segundo de su vida. Permear nuestras palabras, permear nuestras acciones, permear nuestros pensamientos, permear lo que hacemos y qué hacemos y las palabras que decimos y cómo lo decimos. Porque usted no puede pasar del cielo al infierno en un segundo. Si tú vives, tu vida es darle gloria a Dios, exaltar a Dios permanentemente. Tú vives en la dimensión de la gloria de Dios. Hay gratitud todo el día, desde que te levantas hasta que te acuestas. Gloria a Dios en las alturas. Puedes decir conmigo esta noche: gloria a Dios en las alturas. Porque os ha nacido un niño. Nació un niño y Dios pensó en mí. Esta es la descripción de la primera Navidad. Yo no veo al viejo Pascuero. Es la primera Navidad preparada por Dios mismo.
podemos capturar el verdadero sentido de la Navidad. La Biblia nos narra la primera Navidad de primera mano, de primera fuente. Es lo más puro, es lo más verdadero. El mundo le ha sumado de acuerdo a sus conveniencias, le ha adicionado cosas a la Navidad, de acuerdo a sus intereses. Cristo no vino a hacer una fiesta. Cristo vino para darle gloria a Dios. Celebramos el nacimiento de nuestro Señor, pero con un entendimiento espiritual. Volvamos como familia, como iglesia, a celebrar la Navidad. No dejes de hacerlo porque el mundo trastocó el verdadero sentido. Celebremos el milagro de los milagros, la encarnación del Hijo de Dios, Dios manifestado en carne. Si no hay encarnación, no hay iglesia. Es el milagro de los milagros. Y celebremos la Navidad no solo en este día, sino que todos los días. Alabamos al Cristo preencarnado, exaltamos al Cristo encarnado, pero hoy, recuerda, Él está sentado, está glorificado, sentado a la diestra de Dios. Recuerde esto. Celebrar la Navidad con un real sentido de la soberanía y de la providencia de Dios. Celebrar la Navidad con un real sentido de la humillación de nuestro Señor. Haya pues en vosotros esa actitud, ese sentir que hubo también en Cristo. No se aferró a su condición de Dios, se puso de lo último. Humildad. Yo soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor. Y nosotros por naturaleza vivimos en esas perfecciones, en esta nueva vida, Cristo en nosotros. Ya no vivo yo, dijo Pablo. Debemos celebrarlo proclamando las buenas nuevas de gran gozo. Transformarnos en evangelistas, pregonar que ha nacido Cristo, que Él es Salvador, es la mejor noticia, que Él es el Mesías prometido, que Él es el Señor. Celebrarlo amando sus 3 títulos. Y celebrando, alabando a Dios por proveernos a su amado Hijo. Si no eres cristiano, si no has nacido de Él, si has rechazado el mensaje, te has perdido la Navidad. Os doy nueva de gran gozo. Os ha nacido un niño, Salvador, Mesías, el Cristo y el Señor. Tengo hijos que aún no conocen al Señor.
ellos todavía se están perdiendo la Navidad. Puedes llenarlos de regalos, pero todavía se han perdido la Navidad. Y en nuestra oración como casa, para que Dios nos conceda el privilegio de que familias completas celebremos el significado de la Navidad. Feliz Navidad, iglesia. Gozo y paz del Espíritu en tu vida. Nos ponemos de pie. Os ha nacido un niño. Este niño nació en nuestro corazón. Vino a morar en nosotros. Bendito Dios. Bendito Dios por este regalo. Bendito Dios. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas no significa que te pares y te levantes, te pares y te levantes, te pares y te levantes a dar gloria a Dios. Lo puede incluir mientras no sea una actitud mecánica y religiosa. Gloria a Dios en las alturas es agradecer al Dios Todopoderoso por el regalo de la salvación. Es vivir amando al Salvador, es vivir amando al Mesías, es vivir y reconociéndolo todos los días como Señor, como el Curios. Es someternos a su voluntad. Es vivir una vida de obediencia. Proclamando las noticias de las noticias. Os ha nacido un niño. Salvador. Cristo y Señor. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Te pido que nos lleves a lo genuino. Te pido que nos lleves al verdadero sentido de las noticias de las noticias. Quita de nuestras vidas lo que el mundo ha sumado. A esta natividad gloriosa. Que podamos como familia celebrar el nacimiento de nuestro Señor, no solo en esta fecha, sino que todos los días de nuestra boca, y que podamos decir gloria a Dios en las alturas, decirle: Padre, mi vida te da gloria a ti. Gloria a Dios en las alturas es la meta suprema de todo lo que Dios ha hecho. Todo fue hecho para la gloria de Dios. Para darle gloria a Dios. Toda nuestra eternidad va a ser para darle gloria a Dios.
La intención de Dios es que nos sumemos a los ángeles en el cielo para darle gloria a Dios por toda la eternidad, para que le demos gloria a Dios toda nuestra alma, todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, darle gloria a Dios. Feliz Navidad, amada iglesia. Y si la Navidad no ha amanecido en tu vida, estamos orando. Estamos orando para que el Salvador, para que el Cristo, para que el Señor, digo Señor, porque Él tiene todo el poder para salvar. Él tiene todo el poder para liberarte del pecado. Para que arribe a tu corazón. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.